Listo, equipo, estamos aquí, tercera sesión. Bienvenidos, bienvenidas, y siempre reconociendo el esfuerzo de cada uno de ustedes de estar en esta sala virtual los sábados, 5 sábados. Voy a empezar por la consulta que hizo Jean-Pierre respecto de la entrega del trabajo y subir la paideia. Solo un miembro del equipo, sea el coordinador o la coordinadora, sube la actividad. Por eso es que yo les invito a regresar a ese link, a ese drive, y completen, porque hay algunos equipos que no han puesto el nombre de coordinador o coordinadora. No tienen que subirlo todos. Para eso tenemos a un vocero, a una vocera. Por favor, solo uno por equipo, conforme es pertinente la consulta de Jean-Pierre. Bien, dicho esto, vamos a trabajar y entramos a la unidad 2. Les recomiendo que acaben su trabajo, entreguen el domingo, descansen el lunes. Descansen porque necesitan ustedes esas horas de liberarse de trabajo y liberarse de estudio, que es bastante fuerte. Nosotros sabemos lo que es esto. También he pasado por eso. Entonces, les invito a hacer un esfuercito. Tenemos hoy, el día de mañana, tal vez lo tengan que sacrificar. Y cerrar eso, cerrarlo ya. Bien. Para hoy día entramos, dijimos, a la unidad 2. Hemos trabajado gestión del conocimiento, gestión de la capacitación, de la formación, y ahora entramos a esta unidad 2. Aquí tenemos dos ejes temáticos también. La innovación educativa en relación a gestión del conocimiento y ya la herramienta propiamente dicha, que es el proyecto de innovación, ¿no? Mientras el punto 1 de igual forma es teórico, conceptual, para movilizar la reflexión, como no integrar también conocimientos, pero motivar la reflexión respecto a nuestra organización, mirar nuestra organización sobre la innovación. El segundo es técnico, procedimental, ¿no? Hay una entrada respecto de la importancia de esta herramienta o instrumento, el proyecto, pero sobre todo es metodológico. Seguir esta ruta metodológica de la innovación a nivel institucional y luego ya al nivel del documento, ¿no? El esquema del proyecto de innovación, y ustedes van a hacer un perfil. No es exactamente un proyecto que pueda postular a un organismo multilateral, pero tienen la estructura básica de aquello que se requiere si hay esta decisión institucional, empresarial, de caminar hacia un proyecto de innovación. Entonces tenemos estas dos líneas. Hoy día vamos a trabajar la primera, innovación educativa y gestión del conocimiento. Entonces tenemos estos dos propósitos, dos capacidades para esta unidad 2. Debemos identificar procesos y estrategias para diseñar, implementar y evaluar innovaciones, ¿no? Y para eso nos sirven los criterios indicadores. Esto en el marco de un proyecto educativo o, si se trata de institución de formación, educación superior, tecnológica también, o un plan estratégico si se trata de un organismo público, empresa, ONG. Y lo segundo, formular un proyecto de innovación para el cambio en una institución de formación de adultos, o léase también en una unidad, una dirección encargada de recursos humanos, talento, capacitación o formación. Entonces, antes de entrar acá, vamos a ver cómo estamos. Todavía tenemos una asistencia baja. Bien. Vamos allá.
Por favor, ¿me confirman si se ve el video en vuestra pantalla? Sí se ve, maestra. Sí se ve, maestra. Ya, lo que hay que hacer es activar el audio. Ahora sí. Debemos poner el foco en la humanización de las organizaciones y debemos priorizar todas las actuaciones que tienen que ver con cómo humanizamos nuestras organizaciones, la relación con nuestros clientes, la relación con nuestras personas, la relación con cualquier grupo de interés que trabaja en nuestra organización. Si hablamos, por ejemplo, de pertenencia, pondría el foco en dos temas que van a ser relevantes en el futuro. El primero tiene que ver con el orgullo de pertenencia, en qué medida somos capaces de conectar más a nuestras personas con nuestro propósito organizativo y hacerlo cada día para todas las personas que están en nuestra organización. Hablamos del sentido de contribución, cómo cada uno de nosotros, cada persona que está en una organización, puede con su trabajo diario impactar en nuestro propósito organizativo. Y el segundo de los temas que tiene que ver con la pertenencia es el bienestar, que es la tendencia más importante este año. El bienestar debe estar presente en la propia definición de los trabajos. No debe ser un conjunto de programas, acciones o beneficios que hacemos y que no impactan en la forma en la que trabajamos. No, el bienestar debe cambiar la forma en la que trabajamos, aprovechando todo el potencial que nos da la tecnología y que tiene la tecnología para que las personas en nuestras organizaciones se puedan centrar en aquellas tareas más humanas y que tienen un valor diferencial y que permitan también un mayor bienestar en la ejecución de sus trabajos. Si hablamos de la segunda de las oportunidades, que es el potencial, anticipar qué capacidades vamos a necesitar en el futuro en un mundo que es tremendamente cambiante y que cambia de forma muy rápida, qué capacidades vamos a necesitar en nuestras personas. ¿Por qué? Porque construir capacidades en las personas requiere bastante tiempo. Debemos anticipar las capacidades que vamos a necesitar y debemos trabajarlas para poder tenerlas lo antes posible en nuestra organización. Casi podríamos decir que cada semana que hemos pasado en confinamiento ha sido un año de transformación digital en nuestras organizaciones, cuando menos de ser conscientes del potencial que tiene la tecnología en nuestras organizaciones. Si hablamos de la capacidad de evolución de las personas y de las organizaciones, en los últimos años, antes del coronavirus, decíamos que es la primera revolución industrial en la que la transformación está pasando antes en nuestras casas que en nuestras organizaciones. Y lo que decíamos es que las personas estamos demostrando incluso más capacidad de cambio que las organizaciones y que teníamos que cerrar este gap para aprovechar todo el potencial de las personas. Combinar acciones que impactan en personas con tecnología nos ayudará a ser mucho más humanos y a humanizar nuestras organizaciones, la economía y creo que también la sociedad. Bien. A ver, equipo. ¿Qué relación existe entre la organización, nuestros equipos humanos, desde lo que hemos trabajado en la unidad 1, y la tecnología? ¿Tecnología para qué? Tiene que ver con gestión del conocimiento. ¿Tecnología para qué? ¿Qué papel está dando a partir de, este es un informe, España todos los años emite un informe sobre tendencias sobre el capital humano, tendencias sobre el capital humano? ¿Qué papel se le está atribuyendo a la tecnología en esta coyuntura de transformaciones y para lo que viene? La tendencia es una tendencia para los próximos años. Les invito a compartir sus comentarios. A ver, sin pelearse. ¿Cuántas manos veo aquí? Profesora, a ver, quisiera comentar. Claro que sí, gracias. Considero que la tecnología podría ayudar a la organización, por ejemplo, a ser facilitadora o mediadora cuando se hace la gestión del conocimiento, ¿no? Cuando uno establece, por ejemplo, redes, ya no solamente a nivel de la organización, sino con otras organizaciones que estamos en condiciones similares. Entonces, la tecnología nos permite, por ejemplo,
producir conocimiento, compartir buenas prácticas o inclusive organizar nuestro conocimiento de tal manera que podamos tenerlo a nuestra disposición y cuando se generan nuevas innovaciones, poderlas introducir nuevamente para que esté disponible para la persona o cualquier miembro de la organización, ¿no? Eso quisiera aportar. Gracias. Excelente, muchas gracias, Jorge. Roxanita. Maestra, gracias. Lo mío creo que va a ser un poco en contra de la tecnología, pero a ver, no necesariamente en contra, sino la experiencia que yo he visto en pandemia, maestra, es por ejemplo, que según las estadísticas, 10.000 profesores tuvieron que dejar la carrera. Esto ya lo he mencionado en otro curso con Carlos Rivero, que justamente nos enseñaba sobre las tecnologías y tal. Y entonces, a mí honestamente me duele mucho esa estadística. ¿Por qué? Porque uno, encima de que elige una profesión que ya implica sacrificio, que se retroalimenta en la vocación de sacrificio de una manera con la que tampoco estoy de acuerdo, creo que es totalmente injusto e inhumano que hayan tenido que salir derrotados por la pandemia y porque no estaban preparados, porque para los indicadores del Estado peruano, la brecha tecnológica se iba a cerrar en 2025. Es decir, incluso, aunque no hubiera sucedido la pandemia, ahorita no estaríamos en condiciones ni siquiera competitivas, pero estamos incluso por debajo de El Salvador. Entonces, por otro lado, el tema de la tecnología, que tiene que ser una cosa muy, muy positiva, ¿no? Porque nos hace falta para los entornos educativos, no se puede completar porque tenemos otra de las brechas, que ya la señalaba para el 2016, este ministro que sacaron y al día siguiente lo contrató el Banco Mundial, nunca me acuerdo cómo se llama. Saavedra, o sea, nos perdimos el mejor ministro de Educación por cuestiones políticas y al día siguiente el Banco Mundial lo nombró director de su sector educativo. Entonces, él lo señalaba y decía que no se iba a poder lograr cerrar esta brecha tecnológica si es que no se cerraba la de infraestructura. Y todavía tenemos nosotros altos retos en ese aspecto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros somos un grupo, perdón que lo diga así, pero somos privilegiados porque estamos teniendo un acceso que el 90 y tantos % no tiene, ¿no? Entonces, esa es la parte que a mí me sigue incomodando de todo este tema de la tecnología y perdón que hice este espacio para comentarlo, pero creo que en la aplicación de nuestra carrera tenemos que hacer algo. Yo, para no le quito tiempo, 30 segundos más, un caso de dos profesores, esposo y esposa. Dijeron sencillamente no, o sea, presentamos la carta de renuncia y el hijo era ingeniero informático. Y cuando los padres llegan a la casa ese día, porque fue todo esto brusco para todos, el chico les dice, ya está bien, van a renunciar si ya tienen más de 60 años de edad. Entonces, el chico les dice, está bien, papá, mamá van a renunciar, pero hoy día no, renuncian mañana. Y hoy día yo les voy a enseñar a entrar a Zoom, yo les voy a poner, y ustedes van a aparecer y van a cumplir ese primer reto, porque les habían puesto el primer reto de poner su fotito como identificación, que al comienzo ni eso sabíamos hacer. Entonces a mí me pareció tan bonita esta lección. De hecho, ellos se quedaron, porque una vez que vencieron ese primer obstáculo, tal vez se animaron para seguir intentando con lo demás. Ese era mi mensaje, maestro. Gracias, Roxana. Quiero agradecer a Jorge y a Roxana, dos miradas a partir de un video. Jorge, en la línea del video, argumenta en relación a las potencialidades que tiene la tecnología en una organización, máxime si se trata de organización como las nuestras, que formamos estudiantes, formamos profesionales, técnicos, pero también capacitamos en el trabajo, desarrollamos competencias laborales en el trabajo, esta formación continua. Si bien el video sobre las tendencias el mensaje es, podemos ver en la tecnología no una competencia para el profesional, para nosotras las personas, sino darles el trabajo más bien mecanizado para que nos libere y nosotros podernos ocupar del trabajo humano, de las relaciones, los vínculos. Del otro lado está Roxana. Claro,
Aquí las tendencias, sobre todo a países que han superado estas brechas, como dice Roxana, y ya tienen un nivel de desarrollo tecnológico básico o superior. Pero también está esta realidad. Pero la realidad en un primer momento, apreciados colegas, nos frustra, nos detiene unos segundos, porque luego hay que dar respuestas. Y yo espero que este curso les motive a ello. Sí es cierto, quienes transitamos por el sistema educativo, desde básica, luego superior, y hemos visto la realidad de la educación privada y de la educación pública, podríamos tomar una actitud de frustración, ¿no es cierto?, de desánimo. Pero hay una realidad, colegas, y lo hemos planteado desde la unidad 1. No podemos pensar ya en ecosistemas educativos, formativos, de capacitación, prescindiendo de las TIC. No podemos. Así hayan brechas, así haya necesidad, y lo dije en la unidad 1. Nosotros como formadores educadores tenemos que incluirlas como un factor básico en nuestras propuestas formativas, porque hay brechas, pero hasta esto sirve. El celular sirve. El celular tienen todos. Más bien el celular está llegando donde no llega la fibra óptica, donde no llega el internet, pero está el celular. Es cierto. Rompe el corazón cuando vemos a nuestros niños de primaria en las zonas altoandinas buscando la zona más alta de esos cerros para agarrarle el celular. Pero está la tecnología. O sea, eso es contrastante, pero ahí está. Y estamos hablando de comunidades altoandinas o amazónicas que quieren la tecnología. Ponen un celular y están buscando dónde captar. Entonces, es imposible ya pensar, o sea, descartarla porque tenemos estas limitaciones. Esto por un lado. Lo segundo, encontrar, y estamos obligados, porque esta segunda idea es de innovación, estamos obligados a buscar alternativas para darle a la tecnología el papel que debe tener y no reemplazar a los formadores. Bill Gates acaba de formular hace más de una semana y ha rebotado en todos los medios de comunicación del mundo que él considera que una de las carreras o profesiones que van a desaparecer con la inteligencia artificial, la primera es la docencia, básica y superior. Nada que ver, pues yo no lo comparto para nada en absoluto. Entonces, el reto también nuestro es qué papel le estamos dando o le daremos a las tecnologías en nuestra tarea de formar, capacitar, acompañar, facilitar. A mí me encanta el tema de acompañar, que es lo que yo siempre siento cuando estoy con grupos de profesionales y de colegas. Acompañarlos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la idea. Que movilicemos, reflexionemos, discutamos en nuestros equipos de trabajo, pero no podemos prescindir de ella, así nos moleste. No podemos prescindir de ella. Y yo tengo grabado estas imágenes durante la pandemia de los niños en zonas altoandinas, sin ir aquí mismo, en los alrededores, zona Cono Norte, Cono Sur, alrededores de la ciudad de Lima, de la parte céntrica, de los niños, subiendo a las partes más altas, en los pueblos jóvenes, buscando la señal con su celular para hacer las tareas. También recuerdo un artículo en el Jockey Plaza, en Surco, que las cámaras de seguridad captaron que una señora con su niña iba permanentemente, una vez que ya permitieron salir, estaban con su mascarilla, iban permanentemente en un horario de tarde, una vez que ya iban al colegio. La señora con su hija, y encontraron la zona, iban a la zona del wifi para que la niña haga las tareas. La administración se enteró todo y se publicó, le dieron laptop, le pusieron fibra óptica en su casa, etcétera, etcétera. Bueno, eso era para la publicidad pero el hecho de, es decir, Rosanita, es una necesidad, y estoy de acuerdo con algunos políticos y que es necesario activar y llegar al tema legal en el sentido de que el acceso a las tecnologías y al Internet en primer lugar no es un lujo, tendría que ser un derecho más y el Estado se ve obligado y toda institución y toda
Toda empresa está obligada a brindar a sus trabajadores, a sus estudiantes, pero no solo en el momento del trabajo, sino ya debe ser de acceso libre, bueno, como es el agua, el desagüe y la luz, y todavía tenemos grandes brechas. Dicho esto, entonces, mi idea era movilizarlos respecto e insistir en qué papel le damos a la tecnología, porque está omnipresente cuando hablamos de los temas de innovación. Vamos entonces a continuar. Entonces, un primer ejercicio que hacemos de discusión es, ¿y cuándo vamos a considerar que el hecho que tengo, que se produce en mi institución, en mi empresa, en mi unidad, en mi dirección, mi ONG, es una innovación, que estamos frente a un proceso innovador, que estamos frente a innovación? Entonces, es un aspecto que debemos clarificar. Invito a cada uno de ustedes a leer mentalmente y en silencio cada uno de estos casos que voy poniendo. Siete eventos. ¿Cuáles de estos eventos son innovaciones? ¿Cuáles de estos 7 eventos han constituido procesos innovadores? ¿Cuál es mi conceptualización de innovación para que yo atribuya a un evento, a un hecho, a un proceso, la condición de innovación? ¿Qué es aquello de todos los eventos que hay en mi organización? Les invito a pensar en su centro laboral, en la unidad, la dirección donde usted trabaja, la facultad, el departamento. ¿Cuál de los eventos últimos que ha visto en los últimos años considera usted que constituyen innovaciones o procesos innovadores? ¿Qué es aquello que hace que el número 2, inteligencia artificial, GTP, sea una innovación? Sin embargo, también podríamos pensar que en una provincia de la Amazonía peruana, el director de ese instituto tecnológico adquiere computadoras personales o laptop, como quiera llamar, para cada uno de sus docentes, es un instituto tecnológico, para que modernicen su enseñanza. O una ONG. Aplican el equipo de formadores que trabaja con esas madres, este equipo de formadores de una ONG, aplica aprendizaje basado en problemas. Introduce esta metodología para capacitar a las madres emprendedoras. Opiniones. A ver, alguien levantó la manito. O abra su micro y da su opinión. ¿Cuáles son innovaciones de estas 7? Equipo. Gracias, Profesora. Luis. Adelante, Luis. Bueno, a mí me parece que son la primera, Ya, la quinta ya. y la séptima, Excelente. porque es el uso
de una tecnología para mejorar un proceso o hacerlo, bueno, mejorarlo, hacerlo más fácil, hacerlo más accesible para llegar al grupo que se va a capacitar. ¿Qué me Ya, parece? Esos tres ejemplos. muy Porque los amable. demás es adquisición de tecnología, pero si no se usa adecuadamente, no tiene un valor adicional la tecnología. Gracias, Luisa. Marcia y luego Jorge, así, de igual forma que Luisa. Este o cuáles y por qué, pero muy puntual. Marcia. Sí, profesora. Bueno, yo creo que en todas ellas implica el tema de innovación, porque ya está implicando el tema de modificar algo que hacían antes y lo están haciendo mejor, ¿no? De una manera más óptima. Entonces están utilizando recursos, bueno, diferentes recursos en cada uno de los ejemplos. Entonces, para mí implica, si bien no en todos es una innovación disruptiva, no que es un cambio drástico, pero de todas maneras está haciendo innovación, ¿no? La innovación también puede ser un pequeño cambio, no necesariamente algo disruptivo, ¿no? Entonces, para mí en todos los ejemplos se incluiría un punto de Innovación. innovación. Excelente, Marcia. Gracias, Jorge. Para mí, la innovación estaría en el punto número 1. Considero, porque para mí el concepto de innovación es cuando se descubre una necesidad o se quiere resolver un problema, ¿no? Que pueda ayudar a muchas personas que se encuentran en una misma situación, ¿no? Por ejemplo, para mí eso apunta el número 1, el número 1, ¿no? Como propuesta. Gracias. Excelente, Gracias. Jorge. Gracias, Luisa, Marcia, Jorge. Maravilloso. Correcto. La innovación es un medio, no es un fin. Y en el concepto, en nuestro mundo de educación, de formación, será innovación. Todos los casos coincidimos. Los 7 casos son innovación, pero en el contexto educativo, siempre y cuando este proceso, este hecho, este evento esté contextualizado, es decir, responde a una realidad, esta realidad requiere cambios, de manera que la realidad en la Amazonía peruana, el cambio que se está introduciendo cuando el director de ese tecnológico dota a sus docentes de tecnología, de laptops, significa el medio, la ruta para cambiar, mejorar su docencia, constituye una innovación. Es una innovación tanto como es la inteligencia artificial o el Facebook en su momento, irrumpen, ¿no es cierto? Y también generan cambios. Es decir, cuando hablemos de innovación en el ámbito educativo, siempre debemos contextualizar. Aquí hay 7 eventos que necesitan ser contextualizados. Y son los actores que están alrededor de esta realidad los que tienen que analizar la necesidad y caminar y determinar si van a introducir una innovación. Obviamente, innovación no siempre es lo nuevo. Lo podemos ver. Porque puedo aplicar una metodología como el estudio de casos, que viene de Harvard, ya tiene como 90 años, pero es innovadora en esta ONG para trabajar con madres emprendedoras. Por eso es que nosotros dejamos esta idea, esta primera idea para encabezar el propósito de la unidad 2. Y viene de Tom Sawyer, del personaje de Mark Twain. La innovación no solo es el cambio. La innovación es un cambio en una correcta, adecuada dirección o en una dirección
positiva. No es el cambio por el cambio. Y ahí viene este concepto de contextualizar una situación que, ¿quiénes son? ¿Cuál es esta realidad? ¿Qué necesidad? ¿Qué brecha? Usando el término de Rosalinda. Si yo conozco la situación y doy una respuesta, en ese contexto es que yo debo evaluar si se trata o no de una innovación. De manera que todos estos procesos constituyen innovaciones. La condición sine qua non es cada situación o cada proceso, estos 7 y cualquiera otros, requieren contextualizarlo. ¿Cuál es esa realidad? ¿Qué se necesita introducir? Nuevas formas de hacer para dar solución a una necesidad, a una problemática, para generar el cambio. Primera reflexión. Entonces, la innovación en educación, y van a ver en la unidad 2, yo procuré darles modelos respecto de la innovación social, partiendo en general la innovación en el campo social, pero también la innovación vista en la educación superior, la educación vista en la educación básica, diferentes miradas de la innovación que tiene su génesis nuevamente, como la gestión del conocimiento, también la tiene en el campo empresarial, pero que nosotros adaptamos y le damos le ponemos otra cara en el ámbito educativo. Entonces, desde UNESCO, la innovación educativa definitivamente es una capacidad humana. Primero, humana. Un elemento es la tecnología, pero la innovación educativa es de las personas. Por eso es que rechazo rotundamente lo que hace una semana se ha publicado de declaraciones de Bill Gates respecto de la inteligencia artificial y el famoso chatbot. Y esa capacidad humana le lleva a transformar, a crear, a recrear el mundo. Sí, hay, con ese acto y proceso innovador generado por los equipos, por las personas, por las organizaciones humanas, se generan modificaciones. Y sin duda hay modificaciones materiales, pero también simbólicas. Entonces, no se trata de necesariamente de que la tecnología entra o la innovación entra y arrasa con todos nosotros. No. Hay, por el hecho de tener su génesis en el grupo humano, en la persona, en la capacidad humana, está arraigado en una tradición. Pasarán siglos para que haya cambios culturales y cambios en este tema generacional. Nosotros decimos, pero profesora, en los últimos 20 años, ya los niñitos vemos, mis hijos o mis nietos ya manejan 3, 4 años y ya están manejando el celular. Sí, no lo dudo, en las prácticas diarias. Pero crear y recrear el mundo, siempre hay del equipo humano, de nosotros, de las personas, la posibilidad de hacer las adecuaciones y se establece esta relación entre lo nuevo y lo que se trae y lo que nosotros tenemos. No es un cambio mecánico material porque se está hablando de sociedades humanas. Aquí un aspecto fundamental y nosotros como formadores y capacitadores debemos tener claro que en procesos de innovación estamos hablando de personas que tienen un tiempo-espacio, una tradición, una cultura, creencias, valores. Entonces, también es necesario tener presente el aspecto del pensamiento crítico.
el desarrollo del sentido crítico. De manera que no somos seres pasivos que recibimos así pasivamente estos cambios tecnológicos, estos cambios de prácticas, de vivir y convivir, y dejamos que esto arrase con nosotros. Por eso es importante entender que nosotros somos sujetos sociales e históricos. Y vamos a hacer construcción y vamos a crear y recrear, pero con un sentido crítico, ¿no? Con un sentido crítico. Sobre todo, nosotros, todos nosotros que hemos optado por la formación, y en este caso la formación de adultos. De manera que, y esto viene desde el Fondo de Desarrollo de la Educación en el Perú, la innovación educativa es un proceso de transformación significativa. Tiene que haber cambios en prácticas, en formas de hacer, en formas de ser y hacer. Es deliberada. Se ha analizado y la organización toma una decisión. No escoge sí, no. Hay una deliberación. La deliberación no solo es optar por alternativas, es analizar las alternativas, pero también es pertinente, responde a esa realidad. Estamos cambiando una situación actual, deficiente, limitada, de brechas, por otra cualitativamente distinta. Cualitativamente distinta. Cuando decimos cualitativa es calidad, y calidad tiene que ver con la persona. No se suman soles, dólares, ingreso promedio, no. Nivel de vida, calidad de vida. Entonces se trata en nuestro ámbito educativo de caminar hacia calidad educativa, con equidad. Nuevamente la problemática para todos. Entonces, sí se introducen cosas nuevas, sí se adapta creativamente. Puede ser que otra institución, organización ya utilizó esta metodología, ya utilizó esta tecnología, este dispositivo. Tiene 20 años utilizando, pero resulta nuevo en mi organización y hago una adaptación y es una innovación. Está solucionando un problema, nos lleva a un cambio ostensiblemente mejor, cualitativamente hablando. Ahora, se delibera, nosotros deliberamos, nosotros tomamos la decisión, hacemos el análisis y vamos a caminar a introducir esa innovación. Por ello tiene también la innovación educativa que generar la participación, la reflexión de todos los equipos. Contextualizada. La innovación educativa es contextualizada. Lo que fue ya utilizado 30 años en una institución, en una empresa, en una ONG, puede resultar nuevo en mi ONG, en mi dirección, en mi área de talento. Contextualizarlo. Es la necesidad y la realidad y la respuesta que nosotros queremos dar lo que va a determinar su carácter innovador. Importante entonces estos elementos que podemos identificar a partir de este concepto de FONDEP. La presencia y la centralidad en el equipo humano, en la realidad de ese equipo, en la realidad de esa comunidad que necesita caminar hacia un proceso y dar el paso hacia un proceso innovador. Entonces, siguiendo a González y Cruzat, esta innovación educativa, a manera de rescatar estos elementos que hemos visto en la diapositiva anterior, es un proceso que involucra personas, de personas para personas, situaciones, instituciones, con la mirada en cambiar. Cambiar por cambiar, no, porque los otros también ya lo hicieron y la competencia y nuestro tecnológico se está quedando, tampoco.
porque la necesidad inmediata, contextualización, esto que venimos haciendo ya no funciona. Esta brecha sigue, se está ampliando. Esta necesidad continúa, permanece, se profundiza. Necesitamos dar solución. En ese sentido es el cambio. Otra idea, no solo es lo nuevo, eso va quedando claro. Pueden ser prácticas anteriores con elementos nuevos para nuevas circunstancias o con nuevos elementos. Y esta tercera, González y Cruzat, es clave. Una innovación se sustenta en ideas, por supuesto. El equipo, la institución, la organización, sea privado, estatal, ONG, universidad, empresa, empieza con ideas y con sustento teórico y revisa qué dice la ciencia, qué dice la tecnología, qué se ha hecho, qué dice la academia sobre esto. No vamos a dar un paso en falso con los ojos cerrados y tirarnos a la piscina. Se sustenta en ideas, pero la innovación cuando marcha debe evidenciarse en prácticas educativas, formas de hacer. Cambian tu forma de enseñar, tu forma de diseñar, tu forma de programar, tu forma de entender enseñanza, aprendizaje, adultos. Papel de las TIC. Eso hace que cambien las prácticas. Si yo introduzco innovación y no hay cambio en las formas de hacer y de ser en los equipos, a la hora de evaluar la innovación, no dio resultados, definitivamente. Entonces, sí es cierto también, de igual forma que la gestión del conocimiento, que en el caso de la innovación educativa, hemos traído ideas, modelos, también tomamos del ámbito empresarial, pero tenemos que desmarcarnos del carácter empresarial. Hay que desmarcarse de ese carácter empresarial y también, viniendo de otras disciplinas, este tema de innovación ligado a la tecnología, la irrupción de tecnología, la mecanización, la automatización, producción, industria, empresa. Desmarcarnos y ver que también es necesario hacer una lectura desde el ámbito de la formación y de la educación, o de la educación y la formación. Y entonces concluimos también con Jerez y Silva. Nuevamente es un proceso intencionado al interior, intencionado, y hay una dinámica en el tiempo. No se consiguen cambios en 1 año, en 2 años. No, porque vas a cambiar prácticas, formas de ser y de hacer. Eso no es automático. Por eso es que la tecnología per se no produce cambio. ¡Pam! Sentaste las máquinas, ¡pum! Le diste a cada uno, firme el cargo, tenga su laptop. ¿Ya está el cambio? No. Definitivamente no. Definitivamente no. Entonces estamos hablando de un proceso a lo largo del tiempo, obviamente intencionado, hay una decisión institucional, organizacional, donde buscamos provocar esas transformaciones. En el ámbito específicamente formativo de capacitación, cambio en sus aprendizajes, cambio en el entorno, cambio en la cultura organizacional y finalmente cambio en la sociedad. Entonces, la educación que toma este desarrollo científico de la innovación, de la empresa, de la industria, le da este carácter humano y la centralidad de la persona en el análisis. Como siempre, todo lo que es educativo, formativo, la centralidad está en la persona. Eso siempre llévenlo, siempre. De manera que lo que queremos finalmente es impactar directamente en los aprendizajes de nuestros adultos, en las actitudes, en su ser, en su saber hacer, pero en la cultura de nuestra organización y en la sociedad. Nosotros buscamos bienestar para las personas, felicidad para los estudiantes, mejor calidad para los trabajadores, para nuestros colaboradores, como dicen algunos en la empresa. En el primer video sobre tendencias globales, de este informe de España, que data del 2020, en plena pandemia,
el bienestar de los trabajadores, ¿no? Esa tendencia. No con un programa de bienestar, de bonificaciones, de tus canastas por Navidad o lo que fuere. El bienestar está en que en el trabajo ese profesional, ese empleado, esa empleada, esa profesional está desarrollándose como persona. El bienestar general. Aquí nos detenemos. Aquí nos detenemos. ¿En qué sentido? Cuando hablamos, les voy a pedir que me ayuden a revisar. Ayudémonos de este gráfico. Se trata entonces de, y aquí nos ayuda Sánchez y Escamilla, se trata de esta mirada sistémica es cierto, ver la formación, la capacitación como un ecosistema es cierto, en el sentido de que podamos identificar cómo ante la realidad compleja y multidimensional que significa formar personas, debemos entender la innovación, mirarla así, entender la innovación. Entonces, mirado así, tenemos en este gráfico, en la parte central, la actividad de la innovación, la decisión, ¿no es cierto?, de innovar de una institución, de una empresa, una dirección. Tenemos este elemento clave. Y hay al exterior de la organización aspectos que debemos, en primer lugar, considerar que vamos a seguir un proceso y empezamos llamado aquí en este proceso, etapas, fases, como prefiera. Hay una necesidad, hay una problemática que generalmente salta a la vista, es una necesidad sentida organizacionalmente, de que las respuestas y nuestras prácticas ya no dan los resultados que necesitamos, sea cual sea la naturaleza de vuestra organización, sea cual sea, pero todas formamos o capacitamos adultos. Hay que reconocer esa necesidad. Por eso decíamos, la innovación es un proceso donde ese equipo humano crítico analiza y delibera sobre la necesidad de innovar. Obviamente, el planeamiento, y en esta etapa nosotros vamos a trabajar el proyecto, vamos a hacer este perfil de proyecto de innovación, se inicia la innovación, que sigue una secuencia, y luego viene la institucionalización. Ahí viene el factor temporal, ¿no es cierto? La sostenibilidad. Para que se institucionalice, tiene que ser parte de la cultura organizacional, esta innovación. Y entonces sí arribar al cambio, por un lado este. Y aquí tenemos en este caso estos desafíos, ¿no? Los desafíos en tanto sea por la cultura organizacional o sea por las amenazas del entorno. Y cuando decimos entorno no solo es el inmediato alrededor nuestro, nacional, del país, sino global, porque ahora sabemos que el tema global afecta a lo que hacemos, inclusive al interior de nuestras organizaciones. La distancia ya no es óbice ni problema, ni protección para mi organización. Entonces, en este caso, es necesario identificar, en primer lugar, la actividad de innovación. Y allí insistimos en el reconocimiento de la necesidad, es decir, formular el problema, que lo formulamos como una pregunta a manera de investigación, ¿no? Recordarán en pregrado. Empezar por delimitar ese problema. Hay una problemática, hay una brecha, hay una necesidad sentida por la organización. Las prácticas, el ser y hacer nuestro ya no nos permite
alcanzar lo que nos hemos propuesto. No estamos dando respuesta a nuestras necesidades o a las necesidades de los grupos que atendemos. Hay un problema allí. Lo pueden ver en el gráfico, mirando la pantalla al lado izquierdo de la actividad. De manera que hay un problema, formulamos, describimos el problema, formulamos una pregunta. Hay que describir, hay que entender el problema, no confundir causas del problema con consecuencias del problema. De otro lado, está como elemento central, mirando horizontalmente, actividad de innovación, problema, formulamos esta pregunta: ¿qué pasa? ¿Cuál es la brecha? ¿Cuál es la necesidad insatisfecha? Pero estamos apuntando a las personas, siempre la centralidad en la persona. Tenemos los objetivos, las metas. ¿Cómo es que vamos a cerrar esa brecha, superar esta necesidad, superar esta problemática? El tipo de innovación, lo mencionó una colega nuestra, creo que fue Marcia, y hablamos este nivel, cómo va a escalar la innovación, ¿no? Disruptiva, como es la inteligencia artificial, cuando es una innovación que cambia totalmente la cultura organizacional, cambia las prácticas, el hacer y en el tiempo el ser, inclusive, de nuestros equipos. Tenemos entonces que considerar estos elementos respecto de la innovación. Vea usted que en la parte inferior de este círculo también se habla del aprendizaje. Recuerden, lo nuestro, siempre en nuestro contexto. Conocimiento igual aprendizaje. Porque hay un proceso, mire usted en la parte inferior, combinación de distintos conocimientos. La curva de aprendizaje, ajustar, ¿no? Este ajuste entre lo que nos hemos trazado, los medios, y hay un equipo que está en este proceso de aprendizaje. Y cómo la innovación se vuelve un nuevo conocimiento. Recordarán, de tácito explícito, cuando se institucionaliza la innovación. Hay un nuevo conocimiento. En los grupos de asesoría les decía, no es suficiente, ya, tácito, entre pares vamos conversando, el capacitador va corrigiendo, el mentor al Nobel, el que recién ha entrado a la empresa, pero no va a ser nuevo conocimiento solo cuando esto que se ha transformado y que han construido está ya en la institución de acceso a todos. Y lo utilizamos y accedemos cuando lo necesitamos y lo ponemos en práctica. Miren cómo la innovación se enlaza con el conocimiento. Definitivamente, porque el proceso innovador genera una dinámica de aprendizaje permanente. Y la otra cara de la medalla del aprendizaje es conocimiento, y la otra cara de la medalla de conocimiento. Son las dos caras, conocimiento-aprendizaje, conocimiento-aprendizaje. Proceso de interacción entre las fronteras del conocimiento. Entonces, yo creo que es necesario estos gráficos y estos modelos que les estamos presentando, de Escamilla, de Jerez, de educación superior, de innovación en la básica regular, que lo tienen en la unidad 2, revísenlo, convérsenlo con su equipo, nos permite, y esa es la ayuda de un modelo, esa es la ayuda de estas propuestas teóricas, de mirar nuestra realidad, identificar cómo es que se estructura esa realidad y por qué funciona como tal. Finalmente, en el gráfico, estos factores que afectan. ¿Qué cosa? La sostenibilidad de la innovación es institucionalizarla. ¿Cómo es que la innovación pasa a ser parte de la cultura organizacional?
Y acá hay 3 factores, 3 elementos importantes. La oportunidad, el momento, hay que evaluar, es el momento para introducir, embarcarnos en este proceso. Compatibilidad, y acá necesitamos ver el tema, es importante el tema de la cultura organizacional. Es importante ver cuál es nuestro servicio, cuál es nuestra misión, visión, y qué nos trae o traería esta innovación. Y en este caso también el tema del organismo visto como el tema ya, la institución, nuestra organización, las características de nuestra institución. Pero el innovar, vean ustedes, no es una decisión de porque el vecino introdujo esta metodología o este programa para facilitar las funciones de nuestros colaboradores, también instala, pon, capacítalos, ya, una inducción, listo, seguimos. No. Mire usted la complejidad, esta mirada sistémica, ¿por qué? Porque el hecho de formar y capacitar es un hecho complejo, el fenómeno es complejo y es multidimensional. Son muchos los aspectos que debemos nosotros abordar. Y en esto, obviamente, también este tema de la innovación en nuestras instituciones nos lleva a revisar, y también tenemos, en el material tienen dos análisis respecto a los tipos de innovación en todo caso. Sobre eso podemos encontrar muchísimo. Pero esta innovación, siguiendo también a Jerez y Silva, de diferenciar hasta dónde va a escalar esto que estamos decidiendo, aquello que estamos, por lo que estamos optando, ¿no es cierto? Y ambas son innovaciones, y ambas tienen implicancias, ¿no? Escalas, estamos hablando de escalas, si no queremos usar tipología. Entonces, cuando hablamos de formar y capacitar, y si bien es cierto estos modelos fundamentalmente están pensados y producto de investigación y estudio de la formación, la educación superior, tecnológica y universitaria, son aplicables también a nuestras empresas, porque estamos hablando de formar, de capacitar, centralidad en la persona. Entonces, hay formadores, hay capacitadores. Cuando hablamos de innovación, generalmente hablamos de innovación a pequeña escala, son rutinas docentes, quedan en el grupo, quedan en la docencia, no llegan a cambios organizacionales, fundamentalmente. Pero si son cambios, sí tienen impacto en la formación específica, sí tienen impacto en los aprendizajes puntuales. No tienen, a diferencia de la disruptiva, que la disruptiva sí enfrenta al docente capacitador, la innovación pone frente al capacitador formador la innovación y sus prácticas cotidianas. Lo confronta. Entonces, la disruptiva lleva necesariamente a un cambio organizacional. Porque en las innovaciones a pequeña escala de rutinas docentes, hay cambios en las prácticas que hacemos individualmente y es espontáneo. Hay una cuestión más de iniciativa personal, ¿no es cierto? O una capacitación que se decida para temas específicos en nuestros equipos de formadores o capacitadores, pero no cambia las prácticas organizacionales. Definitivamente, la inteligencia artificial y este chat GTP cambia las prácticas organizacionales y es considerada una innovación disruptiva. Por ejemplo, hay en
este proceso innovador la necesidad de que la dirección, las instancias tomadoras de decisiones, las instancias decisionales de la organización asuman un rol protagónico. Porque es necesario tomar decisiones que permitan que todo el equipo tenga acceso, no solo en el tema tecnológico, sino en el tema también participativo para poder innovar. Todos deben tener acceso a la innovación, a los elementos, a los recursos, a los canales que permitan desarrollar este proceso innovador. Y entonces hay decisiones en el nivel directivo, en las instancias decisorias de la organización que adquieren un nivel importantísimo, importantísimo. Aquí hay un elemento clave nuevamente relacionado con el conocimiento. Para aquellos de nosotros que se mueven en el ámbito de la educación superior, tecnológica o universitaria, prestar atención. Definitivamente, si la innovación vino del ámbito o del campo industrial, del ámbito industrial de la producción empresarial, esto fue gracias a la investigación. Entonces, aquí hay que tener claro, durante siglos, la investigación fue monopolizada por el ámbito académico. Pero ya son cientos de años con las revoluciones industriales que la investigación ha constituido uno de los pilares del desarrollo industrial y han empezado una competencia entre la academia y la empresa, entre la academia y la industria, para ser más precisa, más que la empresa. La empresa ya se aprovecha de la tecnología, de la investigación aplicada. Entonces, hay que mirar cómo es que la universidad y todo centro académico privilegió la investigación científica para hacer desarrollo científico, es decir, la ciencia, ¿no? La investigación para la ciencia. Y cómo es que la industria superó a la academia en cuanto a la investigación para solucionar problemas, es decir, la investigación aplicada, esta investigación científica frente a la investigación aplicada para solucionar problemas. ¿Eso qué cosa ha generado? Eso ha generado, primero, competencia, obviamente, la academia y la industria compitiendo. Y ha despertado a la academia. La ha despertado, porque es cierto, hay que desarrollar ciencia. Es cierto, la ciencia pura, la ciencia per se. Pero la industria ha tirado el campanazo en el sentido de que hay que solucionar problemas y entonces la academia ha diversificado esta función esencial que tiene, cuál es desarrollar ciencia. Y viene esto de la investigación aplicada. Aquí está entonces el asunto. Yo en el material les he dejado la experiencia de SAMI, esta máquina que ayudó tanto a facilitar el tema de el oxígeno o la dotación de oxígeno en la etapa de pandemia que fue trabajada por ingeniería de PUC. Como eso hay muchos ejemplos, ¿no? De la misma forma que las vacunas. Nos decían que nunca antes se habían producido vacunas tan rápido, ¿no? Que el de la mayoría de las enfermedades y vacunas tardaban años o décadas en poderse producir. Y cómo habíamos en el contexto de pandemia y los científicos y los tecnólogos, porque ha sido ciencia y luego tecnología, para convertir
estos conocimientos en vacunas en muy corto tiempo. Entonces, nuestras organizaciones, sean académicas o sean empresariales, están en esta carrera también necesaria. Y esto, la base de esto es nuevamente gestión del conocimiento. Es decir, no solamente estos conocimientos que surgen en la organización, en protocolos, en formas de hacer procedimientos para mejorar y elevar nuestros resultados. Necesitamos acudir a información científica para mejorar nuestros perfiles, nuestros haceres, nuestros procedimentales. De manera que es interesante conocer de qué manera estamos nosotros como organización ya embarcados en un proceso de innovación. Hay algo importante, y aquí voy a dejar de hablar porque los estoy agotando. Esta pregunta que he dejado, ¿qué tipo de cambios se está produciendo en tu organización? Muchas veces, a nivel directivo, instancias directivas, se da el primer paso para la innovación, pero como no hay la información y no se ha tenido esta mirada sistémica que presentamos con Sánchez y Escamilla en la diapositiva anterior, de repente nosotros ni sabemos, como parte de un equipo, que se ha introducido con la intención de generar cambios en prácticas organizacionales, se ha introducido un nuevo elemento, una nueva metodología. Aquí vamos a permitir, queremos que nos compartan. Si alguno de nosotros podría comentar una experiencia después de deliberar, después de hacer esta deliberación respecto de lo que vamos a considerar como innovación educativa, innovación en general, innovación educativa en particular. Alguno que pudiese compartirnos si en su institución, si en su organización consideran ustedes que se ha iniciado un proceso innovador, que se está iniciando o se ha dado un paso respecto o camino a innovar, o ha habido esa experiencia y con el tiempo podría ser que se ha perdido este proceso. ¿Quiénes nos podrían compartir si ha habido esta intención, si se inició y no se continuó, o si están en un proceso en el cual ya se ha tomado la decisión y se viene ya implementando elementos, procedimientos innovadores? Porque ahora ya tenemos casi la idea más clara, entiendo, y con la lectura será mejor respecto de lo que es innovación. A ver, apreciados colegas, alguien que en su institución u organización considere que ha habido un intento o están en proceso, un proceso innovador. Perdón, Katia, ¿por qué está llorando Katia? Katia, ¿estás ahí? Me has puesto allí un icono de llanto. Porque lastimosamente en mi institución no ha pasado nada. No, pero igual, coméntanos. ¿Por qué crees que no hay absolutamente ni la intención, Katia? Yo pertenezco a un departamento en la Universidad Nacional de San Agustín, acá en Arequipa. Conforme. Que es de arte y cultura. Yo dicto taller de teatro y hay otros talleres. Siento que no se ha hecho nada por la innovación porque nunca nos han capacitado, nunca se ha innovado en nada tecnológico. Incluso por la pandemia hubo algún cambio en el tema de presentar papeles por internet, pero cuando regresamos a la normalidad volvimos al papel. Regresamos al cuaternario. Regresamos al papel, ajá. Y fue como que, y
las reuniones igual eran virtuales, pero cuando empezó la normalidad, eran reuniones que se hacían muy tarde, en la noche, y cuando regresamos a la normalidad, se empezaron de nuevo con las reuniones presenciales que bien se podían hacer de forma virtual o seguir en forma virtual. Entonces siento que nos quedamos, cambió en algo por la pandemia, pero cuando se regresó a la normalidad, volvimos a lo mismo. Entonces siento por eso que en mi departamento al menos no cambió algo. Bien. Gracias, Katia. Siempre es tan enriquecedor y ayuda tanto a trabajar estos conceptos, reflexionar sus testimonios. Pero por lo que dice Katia, les voy a decir algo, colegas. Presten atención a eso. La pregunta sería, ¿se han detectado necesidades o problemáticas en sus instituciones? Yo voy a responder por ustedes. En todas. Siempre las hay. Hay problemáticas, hay brechas por cerrar o acortar por lo menos. Hay necesidades sentidas que ya traemos años y seguimos mirándola y seguimos cargándola. Sí, bueno, esto es. Y este curso quiere eso, desde gestión del conocimiento. Oye, ya pues, antes podías cargar problemáticas año tras año, deficiencias, año tras año, organizacionalmente hablando. Ahora vas a desaparecer, vas a sucumbir, ya no se puede. Ese es el tema. Entonces, Katia, en esta facultad o departamento de arte, hay necesidades, hay que sentarse y ahora enfrentarlas con otra mirada. Sentarse y discutirlas. Porque el punto de partida para innovar, lo hemos visto en ese ecosistema, hay una necesidad de innovar porque hay una problemática ante la cual hay que responder. Y con lo que hemos venido haciendo ya no hay respuesta válida, no nos sirve. Entonces, frente a esta lógica, Katia, Roxana, todos, Jorge, Julio, Yadira, vuestros espacios laborales, vuestra organización, todas tenemos problemas y brechas por cerrar. Y si no las tenemos de inmediato, el entorno inmediato, nacional y el global, el mundo entero, esta aldea, como le llamaban hace unos años, esta aldea global, nos va a poner delante un desafío. Ahora nos sentamos y decimos, ¿cómo respondemos? Entonces, hay cierta ruta, hay una metodología, es epistemológica, es cierto, pero también una técnica, una metodología para sentarnos y responder con una mirada innovadora. Innovador en el sentido que es el medio para, una forma de mirar ahora los problemas. Es el medio, porque lo que yo busco es solucionar, cambiar de una situación real a una situación ideal de mejora, cualitativamente, centralidad en la persona. Entonces, Katia, es eso. Hay que sentarse a discutir. ¿Quién más? Creo que alguien quiere comentar. Gracias, Jorge. Jorge, ¿querías intervenir? Ya. Bien. Continúo. Continúo. Maestra, si me permite un comentario. Claro. En atención a lo que ha comentado Katia, en primer lugar mi solidaridad, porque sí hay aspectos en los que a veces uno quisiera que las cosas vayan más rápido. Y lo otro es que parte de lo que usted ha comentado y Katia ha comentado tiene que ver con la nueva gestión del tiempo del trabajador. Hemos vuelto a la presencialidad, no en mi caso, pero sí sé de compañeros de otras universidades acá, por ejemplo, a los que si no estás en la oficina a la hora, entonces es como si te controlaran más por el tiempo que estás en un escritorio que por la producción. Y siendo un trabajo intelectual como es el de la universidad, la virtualidad nos ha enseñado también otras alternativas, tal vez sin irnos a los extremos, pues, pero que no sea de una manera tan a rajatabla, que se evalúe que si tú no estás, ahora hay resultados hay evaluación por resultados. Entonces, si tienes que presentar un artículo, ahí está la evidencia de que estás dedicando muchas más horas.
O sea, ahora tendría que hacerse un distinto monitoreo del tiempo que trabaja, sobre todo la persona que se dedica al trabajo intelectual, ¿no? Entonces, por ahí va mi comentario, maestra. Gracias. Sí, sí, gracias. Hay una fiebre y que es anterior a la pandemia en las universidades de este tema de la acreditación internacional y el número de publicaciones indexadas y esto califica y vienen los famosos rankings de universidades y esta competencia mortal, ¿no? Esta competencia mortal, te comprendo, cierto, pero yo insisto en que para innovar no tiene que haber primero tecnología o estamos hablando de grandes centros tecnológicos como el de Monterrey o la NASA o Silicon Valley. No, la innovación es una forma de mirar el futuro para mejorar y parte de una realidad deficitaria, de necesidad, de problema. Es una manera más, una forma más. Entonces, sí es posible, a partir de las necesidades y brechas que tenemos en nuestras instituciones, organizaciones, que nos sentemos, pero con una mirada distinta. En esta lámina que tienen en pantalla, procuré yo, me propuse incorporar este tema de innovación respecto de lo que hemos visto en la unidad 1. Definitivamente, la innovación es un medio para mejorar y cambiar, definitivamente. Y en el proceso innovador se genera conocimiento. Y si es conocimiento, es aprendizaje. Si es conocimiento, es aprendizaje. Entonces, confluye la necesidad de gestionar el conocimiento cuando nos embarcamos en un proceso de innovación buscando la mejora continua y el cambio. Eso obliga, eso implica que nuestra organización, nuestros equipos humanos, adquieran habilidades, que el nivel directivo entienda y adquiera estas habilidades también, para que podamos, frente al entorno, frente a la demanda, el IF es la institución formadora, la institución capacitadora, el IF, se convierte en una organización que aprende. Solo una organización que aprende, como ustedes la están caracterizando para el trabajo que van a entregar mañana, es capaz de gestionar conocimiento y embarcarse en un proceso innovador. Y eso significa cambios en las prácticas, en los procesos, en las formas de ser y de hacer. Entonces, estamos encontrando un proceso en el cual se encuentran estas líneas de pensamiento, de entender, de razonar, de mirar la realidad institucional, organizacional. Por un lado, la gestión del conocimiento y por otro lado, y herramienta para mejor y cambio, la innovación, que era lo que quería dejar aquí. Y rápidamente, y lo dejé en su paideia, como entrada a la unidad 2, preguntarnos, les pregunto a mis colegas, hagan esta reflexión y respondan a cada pregunta como una evaluación, una autoevaluación. ¿Generan ustedes innovación en sus organizaciones? ¿Son generadoras las colegas? ¿Son generadores los colegas? ¿Son generadores de innovación? Hagan esta autoevaluación. ¿Ustedes son de las personas indiferentes, pase lo que pase, o están muy atentos y sensibles para percibir y cuestionarse respecto a los hechos de la realidad? Estamos embarcados en un tema, entre comillas, la naturaleza nos castiga. No, el hombre castiga a la naturaleza y la naturaleza reacciona. Tenemos un tema de desastre nacional en gran parte del territorio peruano.
¿Estamos al tanto de esto? Sí, no. Inteligencia artificial. Temas que nos llevan a planificación. ¿Qué decisiones están tomando? ¿Usted es sensible a percibir y dejarse cuestionar por hechos de la realidad? Oh, ese no es mi tema. Trabajo, mi familia, pagar mis recibos y listo. Porque quien quiere ser innovador y generador de innovación tiene que estar muy atento a lo que ocurre a su alrededor, más allá de sus intereses y necesidades inmediatas y mundanas. ¿Eres capaz de dejarte interpelar por ideas nuevas, conceptos disruptivos, te mueven el piso? O yo ya tengo mi forma de pensar, así me formó mis padres y a mis padres mis abuelos y a mí no me vengan con tonterías. Mira, estamos hablando de apertura al cambio conceptual. Yo no cambio mis formas y eso para la innovación es una amenaza terrible. A mí no me vengan a que quiera cambiar mis formas de hacer. ¿Y eres tú de las personas que tiene posturas claras respecto a temas claves? ¿Tú tienes un pensamiento autónomo? ¿Eres capaz de generar, elaborar tus propias ideas sin seguir ideas de otros? A veces por ociosidad mental, ¿no? Tienes un pensamiento autónomo. No es porque el otro lo diga, será muy autorizado, será correcto, pero yo quiero hallar también, a ver, por mí misma, por mí mismo voy a hallar la respuesta a esta problemática, a este cuestionamiento, a este concepto del número 2. Yo voy a hallarlo. No solo porque lo dice fulano o tal entidad y listo, para mí es religión y punto. Este tema de lo creativo, ¿no? De lo creativo, la originalidad, que puedes hacer algo distinto a como se ha venido haciendo. Tienes independencia intelectual, no hay problema. A veces en las organizaciones castigan nuestra creatividad, es cierto. Puedo despertar algo de envidia. De repente a los jefes les parece bonito, pero puedo despertar algo de envidia. O inclusive desde la dirección son temerosos cuando ven una persona creativa que saca ideas originales. No se hacía antes así. ¿No temes eso? Eres creativo, eres creativa, tienes independencia intelectual. Podemos autoevaluarnos. Si en nuestro espacio somos generadores. Hace un rato nuestra colega estaba hasta con lágrimas en los ojos en su ícono allí, su muñequito, que su muñequita. No se hace nada, dice, ya pues, pero empecemos por nosotros. A ver, empecemos por nosotros. Genero innovación. Tengo estas cualidades para luego pensar en que soy generadora de innovación. Aquí viene el embudo, el famoso embudo de la innovación. Si me permiten, vamos a ver un video muy cortito también. Dejar de compartir. Y ustedes me avisan si... Acá. Sí, estamos bien. Dejar de compartir. Acá. Ya. Creo que lo vemos. Vemos la pantalla y me avisan si se escucha. ¿Deberíamos matar el funnel de la innovación? ¿Se ve y se escucha? Ya. Sí, profesora. Ya, ahora vamos a prestar atención a 3 minutos y medio sobre este proceso de innovación. A propósito de, bueno, dónde empieza el tema y cómo es que nos organizamos y nos disponemos como equipo para
embarcarnos en un proceso de innovación. Listo. El proceso de innovación suele representarse a través del famoso funnel o embudo. Existen diferentes maneras de representarlo, pero la filosofía es siempre la misma. Primero, planteamos nuestro reto. Luego, generamos cuantas más ideas mejor y las introducimos en el embudo. Estas ideas pasan una serie de filtros racionales. Algunas se descartan y otras siguen adelante. En cada etapa se va concretando el proyecto. Pasamos de idea a concepto, de concepto a plan y de plan a proyecto. Finalmente, si la idea ha sobrevivido todos los filtros, recibe luz verde y se pone en marcha. ¡Innovamos! Y aunque este funnel lleva años funcionando en muchas empresas, parece más un proceso diseñado para frenar las ideas más diferentes y evitar riesgos que para dar opción a desarrollar y mejorar ideas rompedoras y transformarlas en proyectos de innovación. En consecuencia, el funnel no suele llevar a innovaciones disruptivas. Encerrar una idea dentro del embudo y sacarla solo al final del proceso no suele fomentar la innovación. El funnel no permite sacar pronto la idea del embudo para testarla, ni fallar para aprender y mejorar. Por eso se suele vivir así. Para innovar necesitamos un modelo progresivo donde la idea pueda ir escalando etapas para evolucionar en cada una de ellas. Así, para pasar de un reto a una innovación, tenemos que recorrer dos fases. La primera, el pensamiento creativo que nos lleva del reto a unos proyectos de innovación por explorar. La segunda, la gestión de proyectos de innovación que consiste en implementarlos para transformar algunos de ellos en innovación. Cada una de estas dos fases requiere sistemáticas y habilidades diferentes. Empecemos la primera fase, el pensamiento creativo. El primer paso, clave del éxito global del proceso, consiste en redefinir el reto, es decir, generar preguntas que ataquen el reto desde otros puntos de vista. La mejor manera de encontrar nuevas respuestas es formular nuevas preguntas. Existen técnicas para ayudarnos en esta tarea. Entre las preguntas generadas, seleccionamos las más nuevas y estimulantes. Sobre estas preguntas, con la ayuda de técnicas intuitivas y racionales, abrimos una fase de divergencia, donde aplazamos el juicio para conseguir una gran cantidad de ideas. Empezamos la fase de convergencia incorporando el juicio de manera progresiva. Evitamos filtros como factibilidad o rentabilidad para que las ideas más rompedoras no se descarten desde el inicio. No tiene sentido en esta etapa descartar una idea por no factible cuando todavía no hemos hecho nada para que lo sea. Por lo tanto, nos quedamos con las ideas más potentes y no con las más factibles. A continuación, aplicamos a las ideas seleccionadas un proceso de pulido para concretarlas, probar, corregir sus principales puntos débiles sin perder su esencia y destacar sus puntos fuertes. Acabamos este proceso de convergencia pensando cómo vender la idea para facilitar su aceptación. Se trata de poder definir un test para que nos dejen probar la idea. Usa Listerine que limpia toda tu... Salud en boca de todos. Bien. Con este video cerramos este espacio respecto a esta dinámica organizacional frente a la tarea, al desafío de embarcarnos en la innovación. Es una forma definitivamente distinta de enfrentar la necesidad, los problemas, ¿no? Participativa, con una instancia directiva que emana políticas de democratizar, de llamar a la participación. Implica que cada uno de nosotros tenemos esta de los anglosajones, open mind, mente abierta, estar atentos, cuestionarnos, buscar con autonomía explicaciones propias a las situaciones. Hay metodologías, como dice el video, luego para
embarcarnos en este análisis de opciones, hay metodologías, pero el primer paso, y hay que darlo, considero, es identificar la problemática, describir esa problemática y formular una pregunta estimulante que nos lleve a buscar esa multiplicidad de respuestas. Es importante eso. Es decir, estamos hablando de una organización que aprende, estamos hablando de una organización profesional, de un equipo, de una comunidad que aprende permanentemente, que gestiona conocimiento y que busca dar respuestas a estos desafíos. Sobre todo si se trata de formadores, si estamos hablando como nosotros de formadores de adultos. Bien. Vamos a la parte final. ¿Qué tenemos? Aquí. Ahora hay que mirar, tenemos que trabajar una ruta para que podamos innovar en nuestras organizaciones. En el material van a encontrar, en primer momento, lo que se llaman innovaciones sociales, en general. Innovaciones sociales dentro de lo que está la innovaciones en entornos o en ecosistemas educativos o formativos. Hay etapas en general cuando se tratan de innovaciones sociales. Esta inspiracional, esta motivacional, la del diagnóstico, la de identificar la necesidad, diagnosticar el problema y elaborar la pregunta. Encontrar las causas. La innovación ataca las causas, no las consecuencias o efectos. La innovación ataca a las causas que generan el problema. Y luego viene proponer ideas. Lo hemos visto aquí en este video, y hay metodologías para hacer el estudio, el análisis de ideas. Requisito, todos participamos, no hay idea mala, no hay idea pequeña, no hay idea inoportuna, todas las ideas. Y hay metodologías para procesarlas y llegar a las alternativas. Esta tercera etapa es clave. A nivel industrial son prototipos. Se lanzan, se ponen a prueba, toman encuestas, ¿funciona o no funciona? Pero a nivel de nosotros de formación hablamos de pilotos, ¿no? Una etapa de piloto con grupos pequeños. Vemos si funciona o no funciona esta estrategia de captación, esta estrategia de inducción, esta estrategia de capacitación a madres, esta metodología, este método de estudio de casos. Lanzamos pilotos. ¿Qué cosa que significa cuando hablamos de innovación? Una vez que generé diagnostiqué, elaboré la pregunta, generamos ideas, salen las ideas innovadoras, esta es la alternativa, la tenemos que poner en práctica, no hay otra forma. Pero eso cuesta y nos vamos a agregar, es que no hay otra forma. O es prototipo a nivel industrial de un objeto, o a nivel también, si es educativo, de un dispositivo tecnológico, o es un piloto y es un grupo humano con el cual vas a tener que poner a prueba en la realidad esta nueva metodología, o en tu equipo humano esta nueva estrategia, este nuevo protocolo para que sean más eficientes y desarrollar habilidades blandas. Creación de prototipos y pilotos. En esta secuencia del tema de innovaciones sociales, que incluye obviamente la educación, la formación, el tema de sostenibilidad económica, financiera. Esto es clave. Cambia, o si no el director, la directora, cambia la jefatura y dejaron en el camino esa innovación. La sostenibilidad es importante. Tiene que institucionalizarse la innovación, pero necesita tener el soporte. Seguida por difundir, informar. Mira lo que se está haciendo. Todos deben estar al tanto. Todos organizacionalmente y el entorno, la comunidad
de estos cambios que ya van operándose. Mira, estamos viendo ya los cambios. Y luego, obviamente, ya forma parte de la estructura social, de la estructura organizacional. Si hablamos de innovación social, tenemos en el campo propiamente educativo también que considerar estos aspectos. Y nuevamente, empezando al lado derecho, se parte de una necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué hay que cambiar? ¿Por qué hay que transformar? ¿Qué cosa y por qué? La planificación inmediatamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es necesario. Aquí se diseña el proyecto, que es la actividad 2. ¿Qué tenemos y qué nos falta? Porque siempre decimos, ¿qué nos falta? ¿Y cómo lo financiaremos? Entrar ya en este proceso innovador, implementarlo, y luego evaluar en el proceso y en el término, o al término. Esa evaluación de proceso y al término, que generalmente le llamamos impacto, debe sistematizarse. Hay que registrar logros, debilidades, desafíos, y seguimos en este proceso de desarrollar y consolidar la innovación. De manera que en el material tienen la mirada hasta de 3 organismos y en este caso FONTEP, pero tenemos también la mirada de UNESCO y tenemos el análisis de estudios de la educación superior, sobre todo de la educación mexicana, superior tecnológica mexicana. Entonces hay criterios y hay indicadores que nos van a ayudar a determinar si este proyecto que ustedes van a perfilar en la actividad 2 cumple o no cumple lo necesario y mínimo para hacer una innovación. Estos criterios, ¿no es cierto? Ya hemos visto y hemos hablado de la intencionalidad, ya lo hemos visto. Hemos trabajado, hemos revisado el tema de la creatividad a nivel individual, esta originalidad, nuevas formas de hacer lo que siempre he hecho, pero ahora traigo una nueva forma para resultados distintos. Ya hemos visto estos conceptos. El impacto, una innovación busca dar solución a un problema, cerrar una brecha. Y debe tener resultados no inmediatos en mi aula, en mi grupo, en la organización y en la sociedad. Y generalmente esto se va a ver después de un tiempo, generalmente cuando ya ha cerrado este ciclo de implementación de la innovación. Debería verse, debería percibirse, debería verse los cambios a favor de la comunidad. La pertinencia en el sentido, la pertinencia para esa realidad, para esa cultura. Recuerden, la innovación exige en educación, en formación y capacitación que usted contextualice para esta realidad inmediata de formación de adultos. Esto sí es innovador, de repente para el tuyo no lo sea, aquí es innovador, hay que contextualizar. Esa es la pertinencia, dar respuesta a la necesidad de esa realidad cultural, económica, socioeducativa. Sostenibilidad es un reto. Está el tema económico, es cierto, que las instancias directivas garanticen que va a haber el soporte material necesario hasta que se institucionalice esta innovación y se genere el cambio, que se quede el cambio. Y el cambio fundamentalmente de prácticas, de formas de hacer, de ser y de hacer. Este es un desafío. Por ejemplo, en el sector público, hablamos siempre del cambio de ministros, cambio de equipos. A veces también en organismos descentralizados, desconcentrados, cambia la jefatura, cambia. Afecta la sostenibilidad si ya se inició un proceso
de reforma, un proceso, perdón, de cambio hacia la mejora. Ahí he redactado mal, la reflexión permanente. En las primeras diapositivas hablamos de personas, equipos humanos en la organización que deben, frente a las necesidades de innovar, tener una postura crítica. No es consumir tecnología, no. Consumir y consumir tecnología. Al punto de que este señor Bill Gates diga que la primera profesión, ha dado una lista de cuáles van a desaparecer, pero que la primera más afectada va a ser la docencia, o los profesores docentes en este tema de la inteligencia artificial. No se trata de consumir tecnología. Si no tenemos equipos con pensamiento crítico, reflexivos, ¿y qué van a aportar en la creación de ideas en este proceso de innovar? Críticos, reflexivos, no solo consumidores de tecnología y consumidores de aquello que han hecho otros. Definitivamente no, definitivamente no. Todos tienen algo que decir, el tema de la participación, todos tienen algo que dar, todos tienen algo que decir. En este tema de criterios indicadores, les he puesto de la profesora Suárez, les he dejado allí este concepto de viabilidad y los diferentes tipos de viabilidad que deben evaluar en el proyecto que van a presentar en la actividad 2. Técnica, muy ligada al tema institucional, política, el entorno, la normativa, las leyes, los cambios y las leyes que aparecen siempre en nuestro Congreso, jurídica, sociocultural, económica, financiera. Hay que hacer una evaluación de la viabilidad. Una vez que nosotros hemos perfilado un proyecto innovador, hay que someterlo. Además de estos criterios e indicadores, hay que someterlos a una evaluación de viabilidad. ¿Qué tipos de viabilidad está cumpliendo este proyecto innovador? Y tenemos aquí, finalmente, estos 7 criterios con sus respectivos indicadores que son, y es la tabla que ustedes van a utilizar y van a justificar, mostrar cuál de estos criterios y qué indicadores en particular cumple el proyecto innovador que ustedes van a proponer a partir de una problemática en su instancia, su espacio de formación. Ya tienen la actividad 1. Van a retomar la actividad 1, van a retomar apartados de la actividad 1 para poder plantear una problemática que va a estar ligada, obviamente, a gestión del conocimiento, a comunidad de aprendizaje. Y ante esa realidad y esa problemática van a formular su pregunta gatilladora de un proyecto de innovación. Estos criterios, a partir de FONDEP, son los que van a iluminar vuestro perfil de proyecto. La intencionalidad, la creatividad, el impacto, lo hemos presentado, la pertinencia. Yo me he permitido resaltar lo fundamental de cada criterio. Está en azul, lo tienen en su material. Sostenibilidad, la reflexión, equipo reflexivo, y ese es típico de la comunidad de aprendizaje. Típico, un equipo reflexivo, y la participación. La participación sí está o depende mucho de esa política de la dirección, de la institución. Tiene que dar espacios, tiempos, mecanismos, recursos, canales para la participación. No solo se trata de decir, sí, yo fomento la participación, pero organizacionalmente están los tiempos, espacios, como nos comentaba su compañera, nuestra colega. Estamos saturados, trabajamos 40 horas y encima hay que investigar, hay que llegar puntual, hay que entregar informes. ¿En qué momento hay espacios para que se sienten esos equipos a reflexionar y generar ideas?
como este túnel ideal este embudo de la innovación. ¿En qué momento? Hay que hacer, como dicen, siempre nos gana lo urgente y no hay esa mirada prospectiva de cargar con esta problemática que no le damos solución y no miramos ni siquiera al futuro inmediato. Estos aspectos van a servir para que ustedes en equipo retomen en la actividad 1, gestión del conocimiento, organización que aprende, identifiquen una problemática, la describan y formulen una pregunta que gatille y digan, necesitamos una respuesta innovadora aquí. Y ya hemos visto que no es que tengas que introducir solo tecnología o algo totalmente nuevo, bajado del espacio, un marciano, una respuesta marciana, en absoluto. Por eso es que me he demorado en que reflexionemos, discutamos, nos den ustedes su testimonio para clarificar qué entendemos por innovación, porque ustedes van a tener que dar una respuesta en la actividad 2 frente a lo que están trabajando en la actividad 1. De manera que, y ahí viene el tema, aparecen las TIC, por supuesto. La tecnología omnipresente en la gestión del conocimiento, unidad 1, y la tecnología omnipresente en la innovación, en nuestro contexto educativo y de formación. Definitivamente, está allí, no podemos prescindir de ella, no podemos ignorarla. 3 minutos, permítanme, para luego cerrar la sesión de hoy sobre tecnología. La omnipresencia de la tecnología. Debemos lidiar con ella. Que sea también un desafío para nosotros. Si estamos hablando de gestión del conocimiento, de gestión del aprendizaje. Y ahora en esta unidad 1, esta metodología de
enfrentar problemáticas con un enfoque innovador. Tenemos que lidiar con ellas. No podemos prescindir de ellas o proponer innovación para el cambio, porque esa es la función. La innovación es el medio. No podemos caminar hacia el cambio a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades ignorando las tecnologías. Allí está omnipresente, está allí. Entonces, que sea un reto más, que sea un tema más de discusión y de análisis y de ver cómo con ellas podemos avanzar, con lo que tenemos podemos avanzar hacia la mejora. Les invito primero a que revisen la unidad 2, el primer apartado. Sin embargo, sé que van a priorizar este tiempo para cerrar su actividad. Cierren la actividad mañana, domingo. Solo el coordinador, ahora que ya estamos todos, solo el coordinador o coordinadora sube la actividad. Solo el coordinador o coordinadora no tienen que subir todos o más de 2 la actividad. Y a partir del martes, porque el lunes deben descansar, día del trabajo, y un abrazo para cada uno de ustedes, a partir del martes les invito a revisar el primer apartado, 2.1 de la innovación, como proceso y indicadores de innovación, ¿no? La innovación educativa. ¿Correcto? Puntual, vamos a descansar, les agradezco. Y nos despedimos. Buen fin de semana y un abrazo por el Día del Trabajo. Gracias, profesora. Feliz día del trabajo a todos. Muchas colegas. gracias. Feliz día también. Feliz día del trabajo a todos. Feliz día de de la trabajo a chamba. todos. Muy bien. Nos vemos. Gracias, Feliz Dios día, les maestra. bendiga. Hasta luego. Feliz día.